Bueno, retomamos. Les comentaba que en los últimos 100 y algo de años hemos tenido 5 pandemias, 4 han sido por influenza, y por supuesto que son pandemias respiratorias, obviamente, y tenemos una pandemia por VIH-Sida que llevamos ya 32 millones de fallecidos. Ahora, este año tenemos una 6ª pandemia, que es por coronavirus, que es lo que vamos a hablar. Conexión a internet es inestable, dice. Y no me pasa la diapositiva. Tampoco te va a hacer ahí. Me pareció esta raya igual otra vez, ¿viste? Bueno, aparece una raya ahí que no entendemos qué es. Luego el PDF va a quedar, se puede compartir, no hay ningún problema. Esta es la lista de enfermedades infecciosas prioritarias que amenazan la seguridad sanitaria mundial. Ya a mediados de diciembre se publicaba en esta revista que dentro de las infecciones virales, el síndrome respiratorio del MERS y el SARS estaban como amenazas potenciales para la seguridad mundial. Y pocas semanas después empezamos con este problema, las neumonías en Wuhan, y luego la historia que ustedes ya conocen. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué tan rápidamente la pandemia llega a más de 200 países? Estos son datos de la Organización Mundial de Turismo del año 2019. Ustedes ven la cantidad de millones de viajeros que hay. En Europa, 710 millones de viajeros, en Asia y el Pacífico 348, Américas 200 y algo, etc. Y todos los años están en aumento. Esto es un mapa, una fotografía de la NASA. Lo que ustedes ven ahí es el tráfico aéreo. El año pasado hubieron 3 días, durante el 2019, que hubieron más de 200.000 viajes, vuelos aéreos por día, durante 3 días. Eso marca por qué algo que surge aquí en Asia, en tan poco tiempo está a nivel global. En cuanto a la historia de los coronavirus, ustedes saben que en el siglo pasado teníamos 4 coronavirus identificados que tienen una patogenicidad inferior y dan sobre todo infecciones respiratorias leves. Ahora, en el siglo XXI, tenemos coronavirus con mayor patogenicidad, primero el SARS del año 2002, que generó 774 muertes, y el MERS, el segundo coronavirus de este siglo, que involucró 27 países y generó 857 muertes. Y el tercer coronavirus es el SARS-CoV-2, que es el responsable de esta pandemia actual. Hay algunas características importantes de este virus. Una es que es más transmisible que el SARS y que la influenza, que la gripe. La transmisión, la tasa de transmisión, lo que se llama el R0, es de 2.4 a 3.8. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona infectada puede infectar promedialmente a otras 3. Y eso marca un poco el ritmo que fue llevando la pandemia, la enorme transmisibilidad que tiene este virus. El principal modo de transmisión es la propagación de persona a persona a través de gotitas respiratorias, aunque también hay transmisión por contacto, ya sea directo o indirecto, sobre superficies contaminadas. Puede haber transmisión desde personas presintomáticas, o sea, alguien que no tenga síntomas 24 horas antes, tal vez hasta 48 horas antes, puede ser infectante, a diferencia del SARS, ese coronavirus que yo le decía del 2002, que solo infectaba cuando el paciente era sintomático. Lo otro es que puede vivir en superficies contaminadas. Aparecen unas rayas que no sé cómo se generan. Puede vivir en superficies contaminadas como el virus del SARS, y eso es lo que puede explicar que a veces haya una diseminación explosiva. Es un gráfico que muestra el periodo de incubación del virus. ¿Estamos bien? ¿Más qué? Me dice más lento, más bajo. Bueno. Este es el periodo de incubación del virus. Ustedes ven aquí que el promedio de incubación es de 5 días, esa es la mediana,
pero también puede haber, el virus puede estar incubándose en el paciente hasta 15.6 días, en un porcentaje menor, pero puede haber incluso incubación hasta el día 15.6. Pero la enorme mayoría de los pacientes van a desarrollar síntomas antes del día 11 y medio, antes del día 12, casi todos los que van a desarrollar síntomas la van a hacer en ese momento. ¿Cuánto dura la excreción del virus? Puede ser detectado 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas, por eso es que el paciente puede ser infectante antes de tener síntomas. El virus puede persistir en los casos moderados, o sea, el paciente que queda en domicilio, entre 7 a 12 días. Puede haber excreción del virus. Pero para los pacientes que ingresan a una sala de hospital o una unidad de cuidados intensivos, la excreción del virus puede ser hasta 2 semanas o incluso un poco más. En la materia fecal se ha identificado, pero todavía no tenemos claro cuál es la importancia clínica de eso. Desde el punto de vista epidemiológico, esta es la historia un poco de lo que ha pasado en los últimos meses. Ustedes ven que el 8 de diciembre empezaron a aparecer los primeros casos de neumonía en Wuhan, China, que no tenían una etiología clara. Luego empieza un poco la historia de la identificación del virus, y la OMS el 23 de enero lo declara a esto como un evento de importancia internacional, y termina declarando que es una pandemia el 11 de marzo, de este año obviamente, y Uruguay identifica su primer caso 2 días después de la declaración de la pandemia por la OMS. Estos son datos de hoy, de la mañana. Ya superamos el 1.000.000 de pacientes confirmados, infectados. Estados Unidos tiene casi 250.000, Italia y España tienen más de 100.000, y ustedes ven ahí la cantidad de fallecidos han superado los 50.000. Abajo a la derecha ven la curva a nivel mundial, cómo va en forma ascendente, y esto va a ser así todavía por unas cuantas semanas. Aquí tienen un gráfico un poco diferente, una tabla un poco diferente, tienen la cantidad de casos confirmados, que son más de 1.000.000, y lo que les quería mostrar son algunas cosas. La cantidad de países afectados, lo ven acá, son 204 países, prácticamente ya no hay países en el mundo que no tengan casos identificados. La tasa de letalidad global es de 5.23%, ¿sí? Esto es un gráfico que ustedes habrán visto ya varias veces, es la tasa de cómo se van duplicando los casos a nivel de distintos países. Ustedes ven que los países que están más comprometidos son Estados Unidos y España. Italia está achatando un poco la curva ahora, pero estaban duplicando sus casos cada 2 o 3 días. Hay algunos países como Corea del Sur, Japón y Singapur que tienen una duplicación de casos mucho menor, claramente, ¿no? Esto es Uruguay, como está ahora. Ustedes ven que al principio tuvimos una curva bien ascendente, lo pueden ver aquí los primeros días después de la primera quincena de marzo, y ahora, como ven, la curva está un poco más achatada, la cantidad de casos que aparecen por días ya son menores. Eso no quiere decir que tengamos controlada la situación, lo que quiere decir es que el confinamiento al que ha estado la sociedad, el distanciamiento social que se ha mantenido durante más de 2 semanas, ha surtido efecto, ¿sí? La capacidad de transmisión del virus, que antes le había dicho que era que cada paciente infectado infecta a 3 personas, cuando uno hace el distanciamiento social, esa capacidad del virus es menor porque no encuentra gente para poder transmitirse tan eficientemente, ¿sí? Esto es una foto de IFEMA en Madrid, algunos de ustedes la deben conocer. Aquí se desarrollan los congresos internacionales, han tenido que construir un hospital bastante a las apuradas para poder sortear el problema que tienen de estadía en los hospitales. En cuanto a la epidemiología local, ustedes ya lo saben, se han realizado 4.464 test hasta ahora, 4.095 han resultado negativos y hay 369 positivos. Hay 13 casos en cuidados intensivos, estos son datos de ayer, es probable que hoy hayan más pacientes, obviamente, ¿no? Hay 4 fallecidos hasta ayer y 68 pacientes recuperados. Estos son los datos nuestros. Vamos a hablar ahora de manifestaciones clínicas.
Estos son los síndromes clínicos que se asocian a este virus. Puede haber infección viral no complicada del tracto respiratorio superior, puede haber neumonía leve, neumonía grave, distrés pulmonar del adulto, sepsis o shock séptico. Y quiero destacar especialmente más abajo, no es algo que es importante, que son las complicaciones cardiovasculares, tanto en los pacientes severos como críticos, y eso se expresa a través de la injuria cardíaca aguda, que va desde el 7 al 22%, la falla cardíaca y el shock cardiogénico, que puede ir hasta el 23%, las arritmias, que van del 17 al 44%, y por supuesto tromboembolismo. Estos son complicaciones que determinan finalmente, en un porcentaje no despreciable, la muerte finalmente de estos pacientes. Estos son datos sobre 1.099 pacientes confirmados por COVID-19 de la serie china, y ustedes ven que la mayoría de los que van a estar sintomáticos van a tener fiebre, van a tener síntomas respiratorios altos en un porcentaje bajo, síntomas respiratorios bajos van a tener tos seca 7 de cada 10, y disnea 3 de cada 10 pacientes. Pero también hay síntomas extrarrespiratorios como los digestivos, como diarrea o vómitos, puede ser la forma de presentación de los pacientes inicialmente, puede haber cefaleas, confusión en los pacientes internados y artromialgias. O sea que además de uno evaluar síntomas respiratorios altos y bajos, también tiene que evaluar síntomas extrarrespiratorios. ¿Qué pasa con las condiciones, las comorbilidades que tanto se han hablado? Ustedes sepan que de los pacientes que van a fallecer finalmente, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad renal, respiratoria crónica, el cáncer, son las comorbilidades que más frecuentemente están asociadas con elementos de mala evolución de estos enfermos. Y a la derecha pueden ver que no solo se trata de tener una comorbilidad, sino que la posibilidad de morir va aumentando a medida que se suman comorbilidades. No es lo mismo 1, 2 o 3 comorbilidades. El volumen de los pacientes fallecidos está en los enfermos que tienen 3 o más comorbilidades y que son añosos, ¿no? Este es el mismo trabajo, ustedes ven algunas de las complicaciones a la izquierda, la columna del medio dice todos los pacientes, y después enfermedad no severa y severa. Ustedes ven que la sepsis, el shock séptico en los pacientes severos se ve en ese porcentaje del 6%, el síndrome respiratorio agudo en el 15%, puede haber injuria renal aguda en el 3%, ¿sí? Pero esto va a depender también de qué tipo de enfermos ingresen a la unidad de terapia intensiva y qué tan tempranamente ingresan o qué tan tardíamente ingresan, que creo que ese es el secreto o una de las llaves para poder mejorar las tasas de mortalidad de estos pacientes que ingresen precozmente. Esto es un trabajo muy interesante de los británicos. Ellos evaluaron casi 10.000 pacientes. Es una cosa interesante que es, por ejemplo, cuánto demora el paciente en días para hasta que hace la primera consulta. Y ustedes ven aquí que el paciente demora 2 días para hacer la primera consulta. Demora casi 6 días en ser hospitalizado. La media para fallecimiento es de 16 días con un desvío estándar de 8. Quiere decir que los pacientes van a fallecer entre el día 8 y 24, la enorme mayoría. Pero el promedio, la mediana, va a estar en 16 días. La duración de la hospitalización es de 14 días, con un desvío estándar de 7. Así que esto lo que está marcando es que los pacientes no solo pueden ingresar si la curva no se achata lo suficiente, o si empieza a aumentar los casos de forma muy importante, no solo satura los hospitales, sino que después es difícil darlos de alta precozmente. Y eso es lo que determina la falta de camas en el hospital y en las unidades de terapia intensiva. Esta es una gráfica muy interesante, está traducida y adaptada de esta publicación de 2 colegas que trabajan en Estados Unidos, y ustedes van a ver aquí, esto es así, la severidad de la enfermedad dividido en 3 etapas, una etapa, la fase 1, que se llama infección temprana, la fase 2, que es fase pulmonar, y la fase 3 de hiperinflamación. La fase de respuesta viral, cuando hay mucha replicación viral, es al principio, por supuesto, luego se agota esa replicación viral y empieza
el compromiso pulmonar aquí en el medio, y luego empieza la fase de hiperinflamación o de respuesta inflamatoria del huésped. Esto es importante porque va a determinar 2 o 3 cosas. ¿Qué síntomas voy a tener según la fase del paciente? ¿Qué marcadores inflamatorios me pueden servir? E incluso puede llegar a orientar qué estrategia terapéutica va a servir o no va a servir según en la fase que estemos. En la fase de respuesta viral, por supuesto, el paciente va a tener al principio de todo síntomas leves, fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, puede tener linfopenia, aumento del tiempo que trombina. Si el paciente va agregando elementos de severidad, puede aumentar los dímeros D y la LDH levemente. Luego, cuando empieza ya la etapa de fase pulmonar, el día 7, el día 6, el día 8, el paciente empieza con disnea, hipoxemia, empiezan a aparecer imágenes anormales en algún tipo de imagen pulmonar, ya sea radiología, ecografía o tomografía. La procalcitonina suele ser normal o baja. Cuando está alta, uno tiene que sospechar que hay coinfección con una bacteria o con influenza. Y ya en la etapa de hiperrespuesta inflamatoria, ustedes ya saben, tienen el distrés, el shock, la falla cardíaca, y por supuesto, previo a este inicio, ya podemos tener aumento franco de proteína C reactiva, de LDH, de interleuquina 6, dímeros D y ferritina. Vamos a desarrollar un poco más este tema, y troponina, ¿sí? En cuanto a la parte imagenológica del COVID, aquí tienen una tomografía, lo que se ve una fibrobroncoscopía, cómo se ve el árbol bronquial comprometido con áreas como de isquemia, y una ecografía pulmonar. Acá tengo a Julito a mi lado, a Julito Pontet, que es un experto en esto, y él fue el que me ayudó con estas diapositivas de alguna manera. Aquí lo que vemos son las líneas B al principio, muy inicialmente se pueden ver las líneas B, luego ya se puede ver consolidación pulmonar. ¿Cuál es la importancia de la ecografía? Está en esta tabla aquí, es que se pueden ver las imágenes de líneas B más temprano incluso que la tomografía, y eso es muy importante para la evaluación temprana de los pacientes. Aquí tienen distintas imágenes con las líneas B clásicas, que los colegas que están acostumbrados a hacer ecografía las ven de forma muy sencilla y rápida. Así que las ventajas de la ecografía pulmonar, del ultrasonido, es que es una herramienta portable, de relativo bajo costo, muy sensible, ve las alteraciones en etapas muy precoces, incluso más precoz que la placa y la tomografía, y es beneficioso desde el punto de vista de la bioseguridad. No es lo mismo que trasladar un paciente al tomógrafo que poder hacerle una ecografía al lado de la cama. Voy a mostrarles ahora unas series de tomografía, porque al principio existía la duda si la imagen que íbamos a ver de estos pacientes eran imágenes intersticiales típicas de neumonitis. Ustedes van a ver que eso no es así. Esto es un trabajo que muestra un relevamiento de 50 pacientes, 9 pacientes tenían infección por SARS-CoV-2 leve, 28 moderada, 10 severa y 3 estaban críticamente enfermos. Aquí tienen la imagen de un niño de 13 años con una infección leve que no tiene una imagen patológica en la tomografía, tenía una infección leve. Aquí tiene una enfermedad leve también, pero un hombre de 37 años con fiebre durante 6 días y tos durante 2 días antes del ingreso. Y ustedes pueden ver aquí a la izquierda cómo aparece en la imagen de vidrio ilustrado con consolidación muy cerca de la pleura. Y luego ven cómo se va aclarando a medida que pasan los días hasta que quedan pequeñas líneas de formación de fibrosis. Pero esta es la imagen de alguien que tiene un compromiso pulmonar, pero con una enfermedad leve sin elementos de severidad. Aquí tiene una enfermedad moderada, es un poco más grave el paciente, tiene 48 años, lleva 5 días de fiebre antes de ingresar, y ustedes ven aquí a la izquierda otra vez lo mismo, es una imagen de opacidad en vidrio deslustrado muy cerca de la pleura, en el lóbulo inferior derecho. 4 días después, ustedes ven la extensión, cómo se extiende la imagen hacia el pulmón contralateral, la pueden ver ahí en la flechita. En el pulmón contralateral tenemos una imagen bilateral. Este paciente marcha bien, y a los 11 días ustedes ven cómo se generan áreas de fibrosis, que es lo que se está viendo en la evolución de estos pacientes. Aquí tienen un paciente ya con una enfermedad severa de 34 años, con fiebre, y todos durante 10 días antes del ingreso, y ustedes ven múltiples lesiones de opacidad, consolidación en vidrio ilustrado, en forma bilateral. ¿Sí? Ustedes ven, este paciente también termina evolucionando correctamente, y ven cómo
en lo que dice C y D, van mejorando y disminuyendo sus compromiso pulmonar, pero van quedando áreas de fibrosis, que es lo que les está pasando a los pacientes. Esta es otra enfermedad severa, un paciente de 48 años con fiebre durante 7 días antes del ingreso. Ustedes ven múltiples imágenes bilaterales en vidrio deslustrado. Este es como el patrón bastante repetitivo en la tomografía, así que no hay que esperar una neumonitis intersticial en estos pacientes. Y aquí ven cómo va mejorando el paciente, a los 7 días ya es menor el compromiso pulmonar, y luego ya tiene prácticamente resolución total de sus imágenes. Este es un paciente ya críticamente enfermo, ustedes ven 50 años, vieron que va aumentando la edad y van apareciendo pacientes más graves, todos mareos y fatiga durante 5 días, y ustedes ven cómo las lesiones se extienden muy rápido, ¿sí? Tiene un compromiso bilateral extenso en ambos pulmones. En suma, aquí tienen en la tabla de arriba el compromiso de los lóbulos pulmonares y de 1, 2 a 5, en la enfermedad moderada en qué porcentaje están comprometidos los lóbulos pulmonares, y en el enfermo crítico severo en qué porcentaje. Claramente los que son críticos y severos tienen un compromiso de 4 y 5 lóbulos en un porcentaje bastante alto. 9 de cada 10 veces vamos a tener compromiso de 4 o 5 lóbulos, ¿sí? En resumen de este trabajo, que está muy bien armado, la mayoría son opacidades irregulares en vidrio deslustrado en las áreas periféricas, debajo de la pleura, con consolidación parcial que se resolverá con la formación de lesiones fibróticas, como fueron viendo en las tomografías. La lesión puede tener cambios rápidos, esto es lo que dicen. Puede pasar que uno no pueda controlar todos los días o cada 2 días con una tomografía, así que la ecografía podría servir ahí para evaluar la progresión de estos pacientes. En cuanto al pronóstico, esto es una cosa interesante. Ustedes ven en el gráfico de la izquierda, el 80% de los pacientes, ya lo saben, van a tener una enfermedad leve, más o menos 14-15% van a tener una enfermedad severa y son los que requieren hospitalización, y un 5% van a tener una enfermedad crítica y van a necesitar una terapia intensiva. Esto ya lo saben. Lo interesante, y esto es a lo que hay que prestar atención, que dentro de los leves va a haber un 10 a 15% que van a progresar a una enfermedad severa. Y esto es lo que tiene que tener los prestadores de salud muy bien armados, cómo van a ir siguiendo a estos pacientes a través de videollamadas, un muy buen algoritmo una muy buena estrategia de cada cuántos días van a llamar a esos pacientes, qué variables van a recolectar, qué elementos de severidad van a evaluar, etc. Porque 1 de cada 10 por lo menos, va a evolucionar a una enfermedad severa y va a requerir internación. Y de los que están internados, 2 de cada 10 pueden llegar a progresar y requerir una terapia intensiva. Y creo que aquí está el secreto de tratar de ingresar rápidamente, identificar rápidamente estos pacientes que se inflaman. Ahora vamos a ver qué variables podemos tener en cuenta para identificar un ingreso rápido a la UCI y no demorarse. Perdón, a la derecha ustedes ven la comparación de la mortalidad entre Italia y China en función de la edad. Ustedes ven cómo para ambos países, a medida que los pacientes pasan los 50 años, sobre todo los 60 años, la mortalidad va aumentando francamente. Y ustedes ven que en los mayores de 80 años, la mortalidad puede ser para Italia del 17% y para los chinos el 15%. Hay una diferencia entre ellos, entre la mortalidad, se puede ver en esta publicación de JAMA. Ustedes ven aquí la edad a la izquierda, los datos de tasa de letalidad para los italianos y la tasa de letalidad para los chinos. Es mayor para los italianos, pero la explicación puede ser que la edad media de los pacientes en Italia es de 61 años, mientras que la edad media de los pacientes en China es de 50 años. Esto podría ser una de las variables que explicara esa diferencia de letalidad. ¿Qué porcentaje de letalidad tenemos? Ustedes ven aquí que hay una gran diferencia. Por ejemplo, Italia tiene 11.9, los últimos datos que tenemos ahora es un poco más del 12% de letalidad de los pacientes que han diagnosticado como positivos, mientras, por ejemplo, Israel tiene 0,4% de letalidad. Hay una explicación múltiple para esto.
Por ejemplo, a cuanto más testeo mi población y capto más los pacientes asintomáticos o los que tienen enfermedad leve, entonces mi tasa de moderados, severos y críticos me va a quedar más pequeña y la letalidad va a bajar en ese momento. Pero también hay otras variables que tienen que ver como la velocidad de respuesta del sistema, la saturación del sistema, etc. Esta es una diapo que es importante, que es los factores asociados a peor pronóstico y evolución a la gravedad, para captar tempranamente los pacientes. Yo no sé de las terapias intensivas de ACE cuánto los intensivistas tienen una estrategia de salir a buscar pacientes a los pisos, a las salas de moderados para captarlos tempranamente, pero en este caso, en esta situación va a tener que haber una comunicación muy fluida entre los colegas que estén asistiendo pacientes en moderados con el CTI. Si uno ve que el paciente tiene un descenso mantenido de los linfocitos, el ratio de neutrófilos sobre linfocitos es menor a 3.3, hay un aumento franco de la PCR, hay dímeros D aumentados al ingreso y siguen aumentando. Por supuesto, la saturación del oxígeno, si el paciente está en piso es porque tiene más de 93% de saturación, pero esa monitorización es importante. La edad mayor de 65, las comorbilidades, la fiebre mayor de 7 días y la progresión de las imágenes en la tomografía y la ecopulmonar. Con todas estas variables, más las variables clínicas que el clínico obviamente evalúa, uno tiene que tener claro que hay un grupo de pacientes que van a mostrar, que van a marchar mal un día antes o 12 horas antes, y eso es muy valioso para darle mejor asistencia en un ambiente como la terapia intensiva. Aquí tienen, esto está publicado en Lancet, ustedes ven en rojo los pacientes que fallecieron y en azul los que sobrevivieron. Vean la diferencia de los dímeros D. Los pacientes que van a fallecer aumenta francamente los dímeros D, esto está en una unidad que son microgramos por mililitro, en Uruguay usamos sobre todo microgramos por litro, así que tienen que multiplicar eso por 1000. Pero claramente los pacientes que tienen más de 1000 de dímeros, y ahí van aumentando en varios miles, son los que les va peor. Bueno, aquí tienen los linfocitos a la derecha, la linfopenia es algo clásico, los que fallecen, los que les va peor, perdón, están más linfopénicos, están en rojo. Lo mismo pasa con el aumento de la troponina, ustedes ven cómo francamente aumenta la troponina en los pacientes que van a fallecer, esto es por la injuria miocárdica, y puede haber otra explicación, pero la injuria puede ser directamente por el virus, puede ser por hipoxia, puede ser por alteración microvascular, hay muchas teorías, pero claramente el aumento franco de troponina está avisando que el paciente no va bien. La LDH también, el aumento va a marcar que los pacientes puedan no ir bien. Aquí tienen la interleuquina 6, obviamente, también es un marcador de mala evolución, y la ferritina sérica con un valor generalmente más de 300, dicen algunos, más de 500, dicen otros, es un marcador, no siempre quedan en el multivariante, pero también es un factor de ayuda para tomar decisiones. Dentro de las variables más clínicas, aquí tienen también, esto es un trabajo sobre 191 pacientes, tienen los que no sobrevivieron con los que sobrevivieron, y ustedes ven claramente que el paciente si desarrolla sepsis, distrés, falla cardíaca, shock séptico, coagulopatía, injuria cardíaca aguda, etc., son todos factores asociados a peor evolución y a mortalidad, a letalidad en este caso, letalidad. El tratamiento es algo bastante discutido, ustedes saben que hay un documento intersociedades e intercátedras, no sé si tengo todos los logos ahí, me parece que no, hay más sociedades y más cátedras de lo que está ahí. Ustedes saben que se diseñó una estrategia para poder identificar claramente los pacientes que pueden quedar en domicilio, en verde, los que tienen que ir a una sala de moderados en amarillo, y los que tienen que ir a una unidad de terapia intensiva en rojo. Hay toda una estrategia, no la voy a detallar por un tema de tiempo, pero hay una estrategia para evaluar a esos enfermos y cómo clasificarlos. Es muy, muy importante clasificar bien a estos pacientes, y hay que tener en cuenta la edad, las comorbilidades, la forma de presentación, la parte clínica, etcétera, ¿sí?
Esta guía de consenso dice que no existen tratamientos antivirales específicos aprobados para el tratamiento del COVID-19. De hecho, este documento de intersociedades e intercátedras no ha planteado ningún tratamiento porque en realidad no hay ninguno avalado. Igual vamos a tratar de avanzar un poco más, se está discutiendo en el Ministerio algunos aspectos, sabemos que los colegas de neumología también, los colegas de terapia intensiva también están discutiendo algunos aspectos. Yo voy a dar algunas nociones generales, ¿sí? Esto es lo que está, cuando usted entra en la página del Clinical Trials, hay 282 estudios de COVID-19 en estos momentos, y 186 son Clinical Trials, o sea que hay mucho investigándose esto, lo consulté hoy a las 8:17 de la mañana, estos son los datos que tenemos ahora. Sabemos que para mayo varios de estos trials van a tener resultados y vamos a poder saber más sobre algunos aspectos de tratamiento. Este es un poco el arsenal, no agotado, pero tenemos el Remdesivir, que es un fármaco antiviral, hay 9 clinical trials en curso en este momento, el interferón beta, los inhibidores de interleuquina 6, como el tocilizumab, es difícil decirlo, lo usan mucho los colegas reumatólogos, los internistas, para distintas patologías, hay en Uruguay, pero para esas indicaciones como artritis reumatoidea, etc., ¿no? Inhibidores de interleuquina 1, los inhibidores de JAK, colchicina y estatinas, estas últimas dos con mucho menos evidencia. Dejé una columna a la derecha porque es lo que podemos llegar a tener nosotros y lo que disponemos en Uruguay y que tenemos que poder plantear cómo podemos hacer esto. El uso de plasma de convalecientes, la hidroxicloroquina, el lopinavir y ritonavir, que es un antiviral que usamos para los VIH, y la metilprednisolona. Vamos a discutir en qué lugar podrían tener estos fármacos. Aquí está otra vez lo mismo, verde, amarillo y rojo, según sea paciente con pocos síntomas y leve, el paciente que está en cuidados moderados y el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos. Quiero aprovechar en forma global, vamos a los moderados, que hay que hacer sostén vital, hacer una evaluación clínica permanente, evaluar el comienzo de antimicrobianos empíricos acorde a guías locales. Ustedes, no todo va a ser COVID, ahora vamos a empezar la circulación de influenza, vamos a tener neumonías por neumococo, o sea hay que estar muy atento en qué momento hay que hacer oseltamivir cuando haya circulación de influenza, hay que hacer antimicrobianos, si uno no tiene un claro diagnóstico de COVID-19. Lo mismo para la unidad de terapia intensiva. ¿Vamos a poder retirar el oseltamivir y vamos a poder retirar los antibióticos para bacterias en algún momento? Sí, si tenemos confirmado el COVID-19, tenemos hemocultivos negativos, tenemos una buena búsqueda de patógenos bacterianos, inclusive podemos tener un FilmArray, múltiples PCR para otros virus, todo negativo, y el paciente tiene una procalcitonina normal o baja, entonces eso va a ser un COVID-19 y uno podría retirar con cierta seguridad los fármacos antibióticos y el oseltamivir. Si ese escenario no se da, uno tendrá que ver si mantiene, si no puede tener esa capacidad diagnóstica o aparece alguna de las cosas que les dije, habría que mantener el tratamiento. En este grupo ahora lo vamos a desarrollar, la hidroxicloroquina podría tener un lugar, y en el paciente crítico vamos a hablar ahora si la hidroxicloroquina podría servir, la metilprednisolona y el plasma de convalecientes. Esto no es para que lo vean, va a quedar la presentación. Estos son todos los trabajos sobre hidroxicloroquina. A la izquierda está la cita bibliográfica, al medio está el análisis sobre qué tipo de trabajo fue, si fue en enfermedad leve a moderada, si fue in vitro, si fue un trial prospectivo, retrospectivo, etc. ¿sí? Todos tienen sus debilidades, incluso de Gautret, tiene varias debilidades. Una es que hay un conflicto de interés. Uno de los autores es el editor de la revista donde se publicó el trial, el trabajo, no era un trial, que también suma un poco de incertidumbre sobre los datos. Pero hay como varios datos sumados, ahí ven más trabajos a la izquierda, la FDA además lo acaba de aprobar el 28 de marzo, el uso de hidroxicloroquina y cloroquina para pacientes con COVID-19. O sea que ahí tienen a la derecha el análisis y la interpretación y las debilidades en el cuadro más de la derecha. No lo voy a detallar,
todo esto lo fuimos trabajando con la doctora Prieto, que también es docente honoraria de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Como ven, no hay clinical trial fuertes, pero la hidroxicloroquina parece posicionarse como una opción aceptable. Las dosis recomendadas son de 400 miligramos cada 12 horas el día 1, y luego 200 miligramos cada 12 horas por 4 días. A la derecha tiene los efectos adversos y las precauciones, sobre todo la prolongación del intervalo QT, en los enfermos con patología cardíaca, es lo que hay que tener en cuenta. El otro tratamiento es el uso de plasma de convalecientes de COVID-19. Para que se entienda claro, es extraer el plasma como si fuera una plasmaféresis de pacientes que ya han tenido un COVID-19 confirmado y se han recuperado. Esos pacientes uno asume que tiene anticuerpos, les trae sangre, mide los niveles de anticuerpos, y si tiene buenos niveles de anticuerpos, ese ya no es paciente, ese donante potencial podría donar el plasma y poder aportárselo a un paciente que tenga síntomas de moderado a severo y que esté con elementos claros de gravedad o incluso en la terapia intensiva. No hay muchos trabajos en SARS-CoV-2, aquí abajo les anoté, hay experiencia en ébola, hay experiencia en fiebre hemorrágica argentina causada por el virus de Junín. Esto no es algo que no se pueda hacer, es algo que se puede hacer, y Uruguay debería ir en este camino, tratar de diseñar una estrategia de captar los que han generado buenos niveles de anticuerpos y pedirles que donen su plasma para aportarle a los pacientes. Tienen más detalle aquí abajo a la izquierda, la FDA lo aprobó en marzo del 2020, el Ministerio de Sanidad español también, y a la derecha pongo ahí en Uruguay las dificultades en la donación, pero se podría lograr hacer. O sea que es algo que logra buenos resultados. Ustedes ven ahí, estos son solo 5 pacientes, pero se ve que la curva térmica mejoró, eran todos pacientes graves, la PCR se negativizó de los pacientes el día 12, en fin, en el momento que se publicó esto, los 5 pacientes seguían vivos, 3 estaban dados de alta y 2 estaban ingresados todavía. O sea que es una buena opción y hay que tenerla en cuenta. En cuanto al lopinavir, ritonavir, no lo puse aquí, pero es del único fármaco que hay un estudio randomizado de 50 pacientes en cada brazo. El lopinavir, ritonavir, para los que no saben, es un fármaco que se usaba y se usa en pacientes VIH-Sida. Es un fármaco, el trabajo del randomizado muestra que no hay beneficio en los pacientes cuando uno usa lopinavir, ritonavir. ¿Por qué todavía sigue estando el fármaco como una opción? Porque el trabajo randomizado demostró que no tenía beneficio porque los pacientes se les había puesto el antiviral más allá del día 12. Entonces lo que podemos decir claramente es que los pacientes que vengan con síntomas y lleguen tardíamente a una estrategia de tratamiento antiviral, el lopinavir, ritonavir no sería una buena estrategia. Vuelvo a esta gráfica, y ustedes ven aquí que la lógica sería así. En las fases iniciales de la enfermedad, cuando hay una fase de respuesta viral, hay replicación viral, lo lógico es que uno use en esos momentos un antiviral, ¿sí? Que podría ser la hidroxicloroquina, que actúa como antiviral y también como antiinflamatorio, o el lopinavir, ritonavir, si se inicia antes del día 12 comenzados los síntomas. O sea, al principio de la enfermedad, en los primeros 10 días sería lo coherente. Se lo vamos a indicar a todos, todos tendrían indicación. Lo que nos estamos poniendo de acuerdo lentamente en la comunidad médica es que no hay que usarlo para profilaxis, ¿sí? O sea, el contacto de alguien confirmado no sería ahora el momento de empezar a hacer fármacos para esos pacientes como profilaxis. No parece una buena opción empezar a usarlo en pacientes con enfermedad leve. La duda queda ahí en los pacientes que tienen comorbilidades o tienen más de 50, 60 años, o tienen sumatoria de comorbilidades, y si tienen aún síntomas leves, si esos pacientes se beneficiarían o no de empezar hidroxicloroquina. Es una pregunta y no tenemos una respuesta clara. Lo que sí parece claro es que si el paciente va pasando a la fase pulmonar, o sea, estamos ya frente a un paciente que está más complicado, está internado, está en una sala de moderados, pensamos, sería coherente o lógico que ahí
pudiéramos hacerle hidroxicloroquina a esos enfermos, y captar, aparecen rayas que no sé cómo aparecen en la presentación, y aceptar que ahí podría tener un lugar la hidroxicloroquina, ¿sí? Lopinavir y tonavir, como les digo, a medida que la fase pulmonar se empiece a instalar, ya no sería un fármaco tan exitoso. Les pongo aquí arriba que la anticoagulación o la isocoagulación es parte importante de la estrategia de tratamiento, sobre todo cuando los pacientes empiezan a tener factores de progresión de su enfermedad y tienen dímeros D alto. Eso tiene que estar en la estrategia bastante temprana. Y bueno, finalmente cuando el paciente está en una etapa de hiperinflamación, ¿conectados? ¿Volvió? Seguimos entonces. En esta etapa de hiperinflamación, entonces, el paciente va a estar en terapia intensiva. Las dos opciones más, más coherentes por ahora sería hacer metilprednisolona y en cuanto podamos hacer plasma de convaleciente, ¿sí? Las conclusiones es que van 22 días de la declaración de la pandemia, parece que hubiera sido mucho más tiempo, pero en realidad van 22 días de la declaración de la pandemia, y van 20 días del primer caso documentado de SARS-CoV-2 en Uruguay. Podemos decir que el SARS-CoV-2 es más transmisible que el SARS del 2002 y que la influenza, que la gripe, por lo menos el doble. La mediana del periodo de incubación estimada es de 5 días, o sea que desde que el paciente se infecta hasta que desarrolle síntomas, la mayoría lo va a hacer en un porcentaje importante entre el día 5 y 7, la mayoría. Este virus puede ser detectado 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas en muestras respiratorias altas. La tasa de letalidad es variable. Como les mostré, Israel tiene 0.4 e Italia tiene 12% de letalidad, esto es multifactorial, el promedio actual es de 5.3%. Es de suma importancia estratificar correctamente la severidad de los pacientes, por eso hay que tener muy bien diseñado, tanto en el prehospitalario como a nivel de salas de moderados, la posible complicación de estos enfermos. Los síntomas son predominantemente respiratorios, pero también hay extrarrespiratorios, y esto hay que tenerlo en cuenta. Se debe evaluar en qué fase de la enfermedad está el paciente y monitorizar los elementos de hiperinflamación con los marcadores que mencionamos previamente. Ah, no se ve la presentación, qué raro. Ha sido... Muy bien, muy bien. Parece que están viendo solo mi cara.
¿Quedamos? Ahora sí. ¿Quedamos? Tenés pantalla y a vos chiquita. Pero no pasa la diapositiva, ¿eh? Ahí quedó, para atrás. Bueno, entonces los síntomas decíamos que son predominantemente respiratorios, pero también hay extrarrespiratorios. Esto es muy importante, se debe evaluar en qué fase de la enfermedad está el paciente y monitorizar los elementos de hiperinflamación. Los que todo el mundo está de acuerdo es que estos pacientes pueden progresar muy rápidamente, por eso hay que tener una estrategia muy sensible para identificar cuándo el enfermo va mal, ya sea por controles clínicos, paraclínicos o imagenológicos. El estadio súper precoz, preclínico, la tomografía puede que no muestre nada o muy poca imagen, mientras que la ecografía ya muestra las líneas B en distintos sectores y por eso se posiciona como una herramienta interesante. En la tomografía, la mayoría son opacidades irregulares en vidrio deslustrados en las áreas periféricas debajo de la pleura. Esto es importante, no esperen una imagen intersticial tipo neumonitis viral. 2 de cada 10 pacientes van a tener una enfermedad severa o crítica. Y los factores de riesgo asociados a peor evolución son la edad, mayor de 50 o 60 años, y la sumatoria de comorbilidades. En cuanto al tratamiento, no existen aún tratamientos aprobados específicos para tratar COVID-19. El fármaco que se está posicionando mejor es el Remdesivir, pero no lo tenemos en nuestro país. Habría que ver si se puede obtener cuando los ensayos vayan avanzando y mostrando mejores resultados. Hay 9 trials en camino, como les comentaba. En caso de indicarse, se debe solicitar siempre consentimiento informado. Esto es importante, como los tratamientos no están avalados por estudios claros, hay que decirle al paciente que se le va a poner una estrategia terapéutica en caso de hacerlo, y se le debe informar los beneficios potenciales y los riesgos potenciales y firmar un consentimiento informado. Con los datos que tenemos disponibles al día de hoy y con lo que podríamos disponer en nuestro país, parecería razonable plantear un tratamiento a los mayores de 50 o 60 años o inmunosuprimidos, también evaluar la sumatoria de comorbilidades. Con elementos de severidad o gravedad, la hidroxicloroquina, pero sin acitromicina. Esto no lo mencioné, pero hay un trabajo con acitromicina asociada a la hidroxi, que no fue bueno, y además los dos fármacos sumados tienen mucho riesgo de aumento del QT y de arritmias. El tema con la hidroxicloroquina es exactamente a qué grupo ponérselos. Parece que tenemos claro que el paciente que está en cuidados moderados podría ser el candidato ideal. Ya cuando el paciente llega a terapia intensiva y si está muy inflamado, no tenemos claro que la hidroxicloroquina ahí vaya a servir, porque ya la etapa de viremia ha bajado. Pero la hidroxicloroquina tiene elementos antiinflamatorios. En cuanto a los pacientes que tienen enfermedad leve, habría que ver el beneficio de poner en ese lugar la hidroxicloroquina en algún grupo muy específico de enfermos. Lopinavir y tonavir, asociado o no a hidroxicloroquina, podría ser evaluado, pero si el paciente no tiene muchos días de síntomas. La metilprednisolona en la etapa de hiperinflamación. El plasma de convaleciente, como les dije, tenemos que avanzar a esta estrategia porque parece bien interesante los resultados, aunque son muy primarios. Siempre monitorear interacciones y efectos adversos. Esto es muy dinámico, hay que evaluar a cada momento la evidencia que se disponga y se debe captar precozmente a los pacientes que se están agravando en sala de moderados. Aquí me pasaba el doctor Pontet, el canal de YouTube, donde ustedes pueden suscribirse y donde va a quedar luego el video editado sin todas estas interrupciones que tuvimos. Este es mi equipo de la cátedra de enfermedades infecciosas. Esta es la página web donde colgamos nuestros documentos y nuestros algoritmos, el Twitter de la cátedra y también el mío propio está ahí. Muchas gracias. Bueno, sí, si tienen alguna pregunta, tienen que abrir de a uno el micrófono porque si no nos vamos a... Lo cual va a ser difícil que abran de a uno, ¿no? O pueden chatear mejor. Estamos habilitando el micrófono, a ver. O si no, por chat.
No se escucha, coso. Acá hay una pregunta. Y si le abrís el audio por las dudas, una pregunta. Lo tienen que desmutear ellos, pero vamos a ver. Ah, claro, les pedimos toda la charla que lo cerraran. Voy contestando una pregunta por chat. De los pacientes que ingresan a CTI, ¿cuál es la mortalidad? Bueno, es bastante... Ya está por acá. Bien. Ya puedes tener preguntas, ¿no? Sí. Veo gente conocida, gente amiga. A ver si acá... Hagan las preguntas por chat para organizarnos. Asociar LOPI más rito, más hidroxicloroquina. ¿Hay evidencia clínica? Preguntan. Ah, es Patricia Cito, que ya me hiciste la pregunta por WhatsApp y no te contesté, Patricia. Qué feo lo mío. No hay suficiente evidencia. Pero además, para la terapia intensiva, el problema es lo que tú me comentabas, tenemos que tener solución del opinavir, ritonavir, no comprimidos. Es difícil, y en esa etapa, para cuando el paciente llega a la terapia intensiva, ya está grave, está inflamado, y la etapa esta que yo les explicaba de viremia, generalmente está pasando. Yo sé que hay grupos que lo hacen en Estados Unidos, sobre todo en Europa, pero no tenemos claro que tengamos que asociar ahí el opinavir con hidroxicloroquina. Se habla siempre del diagnóstico por hisopado. Si el paciente expectora, me preguntan aquí, eso está muy bien estudiado. La mayor cantidad de virus están en las células de la rinofaringe. Por eso que un hisopado muy bien tomado, hay que tomarlo muy bien, de ahí vale la sensibilidad de las técnicas de PCR, es donde se captan más virus. ¿Por qué es importante una buena toma? Porque no necesitamos moco, necesitamos células epiteliales, por eso ustedes tienen que ir bien al fondo, retorcer el hisopo por un rato, clásicamente la gente dice en forma jocosa hasta que el paciente lagrimee. O sea, tienen que hacer una buena toma. Esas tomas, si son bien hechas, tienen buena sensibilidad, y son superiores, por supuesto, a la expectoración. Si uno tiene, esto lo hemos discutido también, si ustedes tienen un PCR negativo, y siguen pensando que puede ser un COVID-19, y no han demostrado otro diagnóstico alternativo, hay que repetir el PCR de una nueva muestra. Esa nueva muestra podría llegar a ser un lavado bronquial alveolar, para poder mejorar la sensibilidad, pero no expectoración. Me preguntan si hay evidencia clínica de que los pacientes con enfermedades autoinmunes en tratamiento con corticoides tengan peor evolución. No hay evidencia. De hecho, hay gente que dice que tal vez están algo protegidos. Entonces me preguntan acá, entonces en los críticos, intubados, ¿es preferible hisopado antes que PCR en el aspirado traqueal? Sí, definitivamente sí. Es mejor un hisopado nasofaringio, bien tomado, o en su defecto un lavado bronquiolo-alveolar. Pero, como ustedes saben, como este virus puede aerosolizarse cuando uno desconecta y hace una fibrobroncoscopía, hay que tratar de no hacerla, no hacer una fibrobronco, ¿no? Me preguntan si hay posibilidad de reinfección, que se reportó un caso en Japón. Sí, son reportes aislados, no sabemos, no tenemos tan claro si es una reinfección o una reactivación, no está claro si hubo algún PCR negativo, falso negativo al principio, después fue positivo, pero hay datos de posibilidad de reinfección. ¿Cuándo considero un caso como recuperado? Me preguntan. Bueno, es una enorme pregunta, pero claramente va a ser diferente para el personal de salud
del personal que no es de salud. Y vamos a tener algoritmos prontos de la cátedra de enfermedades infecciosas en estos días. Pero a grosos modos, el paciente tiene que pasar 14 días desde los síntomas y tener un PCR negativo. Eso no es para todos los grupos, luego vamos a tener clasificados según grupos esenciales, no es lo mismo personal de salud, policía, bomberos, que el resto no esencial, digamos. ¿Cuándo se inicia la anticoagulación y con qué? Gracias. En cuanto demostrás que el paciente puede tener elementos de evolución de severidad, Elsa, sobre todo cuando empiezan a aumentar los dedímeros y el paciente se empieza a inflamar, o sea, ese paciente todavía no está en la UCI, pero sí puede llegar a ir a la UCI, hay que empezar la anticoagulación. Se puede hacer con enoxoparinas. Shock séptico, me preguntan acá, corticoides igual. Bueno, sí, lo que están haciendo los colegas en Europa es metilprednisolona, ¿no? Por algunos días. Los ancianos de residenciales que requieren internación en cuidados moderados, una vez de tener criterio de alta, ¿pueden regresar al residencial? ¿Qué pregunta? Es muy difícil, porque ahí va a depender de dos variables, de qué tan saturado esté el sistema de salud y por lo tanto la necesidad de tener una cama libre, y qué posibilidad hay en ese residencial de generar un aislamiento para ese paciente hasta que cumpla el periodo de aislamiento, porque se supone que es un confirmado, ¿no? La mayoría de las casas de larga estancia, de casas de salud, no van a tener una buena posibilidad de aislar bien a sus pacientes. Así que, dependiendo de cómo estén los hospitales, imagínense un escenario totalmente adverso, totalmente saturado, tal vez hay que elegir una estrategia intermedia y esos pacientes no van a volver ni a la casa de salud, ni se van a quedar en los hospitales. Se va a elegir otra estrategia, que habrá que instrumentar, ¿no? Como ustedes saben, se han organizado hoteles, campos cerrados, donde se arman las camas con un poco de oxígeno, etc. Llegado el momento, habrá que ver qué hacer. En base a las cifras estadísticas de transmisión de la enfermedad crítica y la letalidad, ¿sería buena práctica hisopar a toda la población general para incidir en la evolución? Pregunta Santiago Dota. Primero que es inviable hisopar a toda la población, no se puede hacer, no lo pudieron hacer ni siquiera los coreanos, que llevan a esta altura un poco más de 400.000 hisopos para una población varias veces mayor a la nuestra. Cuanto más se hisope a los pacientes, o a los ciudadanos, digamos, más datos vamos a tener de la evolución de la transmisibilidad del virus en la comunidad, y esos pacientes los vamos a poder aislar eficientemente. Pero claro, hay prioridades, las prioridades van a ser los que están enfermos, los que tienen síntomas, el personal de salud, el personal esencial, los más añosos, los que tienen comorbilidades, o sea, hay que generar una estrategia donde los hisopos se puedan llegar bien a quienes seguro tienen que hacerse. Después, si se puede expandir más, mejor. Para usar metilprednisolona, ¿qué condiciones deberían darse? PRO-K baja y elementos de inflamación altos, PCR de dímero, ferritina, fibrinógeno, etc. Y disponer de la droga se podría usar junto con tocilizumab. Gracias. Muy buena pregunta. Creo que hay que generar un protocolo, que en Uruguay no lo tenemos, yo no lo tengo hecho, pero seguro que va a tener todas estas variables. Si el paciente tiene una procalcitonina alta, uno va a estar sospechando que tiene una coinfección bacteriana o que tiene una influenza asociado probablemente, y ahí es más discutido hacer metilprednisolona. Claramente, si el paciente tiene dímeros D alto, ferritina alta, PCR muy alta, ese paciente claramente está muy inflamado, y si va mal, además va evolucionando su compromiso pulmonar, creo que esas son las variables que hay que tener en cuenta para hacer metilprednisolona. Lo que es claro es que no hay que esperar al final de la evolución del enfermo, no hay que esperar a que esté chocado para hacer eso, hay que iniciarlo mucho antes la metilprednisolona, ¿no? Preguntan acá, ¿hay portadores asintomáticos o siempre se desarrolla la enfermedad en los 15 días? Hay portadores asintomáticos, en un porcentaje que es variable, 10, 20, 30%, que pueden estar totalmente asintomáticos y ser portadores del virus. De esos que están asintomáticos, 1/3 van a desarrollar síntomas al correr de los días.
Dice, en contactos asintomáticos, ¿cuál es el porcentaje de falsos negativos? No lo sé, pero es mayor que los pacientes sintomáticos, eso sí. Pregunta Sergio Rovira, las dosis de metilprednisolona si son bajas. Te voy a decir, Sergio, voy a mirar el dato que tengo acá en el celular para no errarle, las dosis recomendadas que están haciendo los colegas de España. 0,5 a 1 miligramo kilo día durante no más de 4 a 5 días. Esos son los datos que nos han pasado de España como una estrategia de metilprednisolona. ¿Qué riesgo de mala evolución en pacientes en tratamiento con fármacos potencialmente inmunosupresores? Bueno, ya por ser un inmunosuprimido, hay que ver qué otras variables agrega. No sabemos bien qué le pasa a los inmunosuprimidos, ¿eh? De hecho, no estamos viendo muchos VIH-Sida en los reportes. Trasplantados, hay reportes de trasplante, por supuesto, pero no sabemos si están siendo más que porcentualmente que el grupo de riesgo que ya les mencioné hoy, que era por la edad y las comorbilidades. ¿No consideran hisopar a todo el personal de salud? No, no se considera hisopar a todo el personal de salud, porque no todo el personal de salud va a estar infectado, y además si lo hisopamos hoy y dan negativo una cantidad, ¿qué hacemos después? ¿Los volvemos a hisopar dentro de 5 días a todos otra vez? No, no parece una estrategia eficiente, digamos. Dice Gabriela Bonet, hola Gabriela, 15 días sin síntomas más PCR negativo para curación o uno de los dos. Y bueno, si tenemos los dos, mejor, pero va a haber un grupo de pacientes que no vamos a tener el PCR negativo, los vamos a mandar al domicilio y vamos a considerar que después de 15 días pueden estar con elementos ya de curación. Tiene que ocurrir también que el paciente tiene que llevar 15 días sin síntomas desde el inicio de los síntomas. 15 días sin síntomas, más que 15 días sin síntomas sería 15 días desde que empezó los síntomas y por lo menos 3 días sin síntomas. Ese paciente es un candidato a decir que tiene ya criterios de buena evolución, no sé si de curación. Lo estamos trabajando en el Ministerio de Salud Pública, la definición exacta de curación, y la van a tener estos días. Pregunta Daniel, ya respondí eso, la metilprednisolona y la sobreinfección bacteriana. ¿El riesgo? Sí, riesgo hay, pero parece que el beneficio es mayor que el riesgo. En caso de ser portador asintomático, ¿se puede transmitir el virus? De ser así, ¿por cuántos días? Sí, se puede transmitir el virus 1 o 2 días antes de tener síntomas. Ahora, el asintomático completamente, ¿en qué porcentaje puede infectar a otros pacientes? Eso no lo tenemos tan claro, ¿eh? ¿Qué opinás del protocolo de Maric? No lo conozco el protocolo de Maric. Que alguien me lo comparta. Buen día, excelente exposición. Respecto a la ECA, ¿hay alguna implicación terapéutica? Han dicho que no, que los ECA2 no tienen una implicación importante, lo han evaluado los colegas de farmacología. ¿Qué se sabe del pronóstico de la fibrosis posterior? No lo sé, no sé si hay datos publicados a esta altura ya de la evolución a lo largo de los meses. Creo que fui contestando, no sé si me salté alguna pregunta. ¿Julito, alguna cosa? No, para terminar, les agradecemos mucho la participación, le agradecemos a Julio y los invitamos a la siguiente charla donde nos vamos a mover más específicamente en COVID, en el manejo respiratorio, en la patología respiratoria, la ventilación mecánica, estrategias ventilatorias y todo lo relativo al soporte respiratorio en terapia intensiva. Va a ser el lunes próximo, hora 11. Vamos a pasar el link de Zoom abierto y lo va a dar la doctora Cecilia Imperio. Muchas gracias. Gracias a todos. La presentación va a quedar disponible, se puede compartir. Hasta luego.